Ahora demos un vistazo al reino de Dios, conforme comienza a revelarse una vez más en las Escrituras, comenzando en nuestro pasado histórico. Pero incluso podemos ir más allá de eso, a la eternidad, y podemos declararlo porque las Escrituras revelan que Dios es el Rey para siempre. Él siempre ha sido Dios y Rey. El universo entero es el reino de Dios porque Él ejerce un gobierno soberano sobre todas las cosas. Salmo 103:19 dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino y él mismo y su reino dominan sobre todos. Salmo 22:28, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Necesitamos entender algunas cosas que se han desarrollado en la historia del hombre. En algún momento, en un tiempo no registrado, Lucifer, en su orgullo, se rebeló contra la autoridad justa de Dios como Rey supremo y soberano sobre todos, y deseó él mismo hacerse rey. Hay dos escrituras muy importantes aquí: Isaías 14, 12 al 15 y Ezequiel 28, 11 al 19. En Isaías 14 vemos a Satanás, Lucifer, diciendo: lo haré, lo haré, lo haré. 5 veces declara que quiere estar por encima de Dios. Y en Ezequiel 28, 11 y 19 vemos un tipo profético, aunque comienza con una descripción del rey de Tiro. Cuando lee el pasaje es obvio que Dios está hablando sobre los orígenes de Satanás. Y aquí hay algo que quiero decirle. Dios no creó a Satanás. Dios creó a Lucifer. Lucifer se hizo a sí mismo Satanás a través de su orgullo y rebelión contra el justo gobierno y autoridad de Dios. No tenemos actualmente en el ámbito espiritual, sabemos que hay una guerra, la escritura nos revela esto, pero no es una guerra entre dos cosas iguales. Satanás no es igual a Dios, es inferior, es un ser creado. Sin embargo, Dios tiene un propósito para Satanás en su plan de desarrollo para toda la humanidad. Es muy importante recordar que Satanás está allí oponiéndose a nosotros, acusándonos. Es un adversario para nosotros. No es tan poderoso como Dios. De hecho, su poder es mucho menor de lo que a veces le damos crédito. Lo veremos en nuestro estudio a medida que avancemos. Lo primero que vemos en el plan que está desplegando Dios para toda la creación es que Él es el Rey de la creación. Comienza en Génesis capítulo 1, versículo 1, se reafirma en Juan capítulo 1, 3, Efesios 3, 9, etc. Todas estas escrituras y muchas más revelan que Dios estaba en el origen, fue el comienzo de la creación. Estaba en su mente y por su voluntad y poder y gran sabiduría, Dios creó todo el universo. La soberanía general de Dios no siempre se ve, pero está operando de manera tranquila y providencial en la naturaleza. Lo vemos en las leyes de la naturaleza, los animales que cumplen sus instintos que Dios había colocado dentro de ellos. También sabemos que la creación está fuera de servicio. En la creación, Dios hace al hombre a su imagen. Génesis 1, versículos 26 al 27. Dice: Dios creó al hombre a su propia imagen. Y nos preguntamos, ¿qué significa la palabra imagen? ¿Nos parecemos a Dios? ¿Dios tiene un color de piel? No, por supuesto que no. En realidad, creo que la imagen revela una capacidad de una relación. En Génesis 3, versículo 8 vemos esto. Fuimos destinados a caminar con Dios en el jardín, en el fresco del día. Dios no nos creó para el ministerio, ni para las obras, ni para el servicio. Dios nos creó originalmente para sí mismo. Había mucho gozo, un amor tan increíble y una bondad compartida con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, que quería crear criaturas como Él mismo con las que pudiera compartir la relación. Fuiste
creado para una relación con Dios. Eso es lo que más quiere de ti, incluso este día, es caminar contigo en una relación. Él también dio al hombre un papel y propósito. Y en ese papel y propósito, él sería lo que llamaríamos un vicerregente. Incluso podríamos decir que debía gobernar junto con Dios, no sobre Dios, no como igual a Dios. Él estaba bajo Dios. Sin embargo, él debía gobernar sobre la creación que Dios había hecho. Vemos esto en Génesis 1, versículo 28. Se le da autoridad para gobernar. Nos dice fructificar, multiplicaos y tener dominio sobre la creación. Y Dios creó toda la creación para servir al hombre y glorificar a Dios en su servicio al hombre. Pero el hombre no solo fue creado para gobernar, también fue creado para servir. En Génesis 2:15 vemos que Dios le dice a Adán y Eva, le dice, quiero que trabajes el jardín y lo guardes. Y guardar significa cultivarlo. Tenían que desarrollar la creación. No solo teníamos autoridad para gobernar, sino que también se nos dio una mayordomía para cuidar y mantener la creación que nuestro Rey soberano había hecho para nosotros. Así que debíamos ser líderes de servicio incluso en el jardín del Edén. Como Rey Supremo, Dios da imperativos morales. En Génesis 2, del 16 al 17, Dios le dice a Adán y Eva, puedes comer de cualquier árbol, de cualquier fruto, de cualquier arbusto, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre tomó una sola decisión. Tomó la decisión de rebelarse contra la autoridad y los mandamientos justos y razonables de Dios. En un momento, Génesis capítulo 3, 6 y 7 describe cómo el hombre en un momento cambia todo el propósito y el plan de Dios para la humanidad y la creación. Por la decisión de Adán de desobedecer el mandato justo y razonable de Dios, surge un fatídico problema de autoridad quebrantada, una ruptura en la cadena de mando. Cuando Dios creó al hombre, le dio autoridad para gobernar sobre la tierra, la creación de Dios, como el vicerregente. En otras palabras, Dios era la autoridad suprema. Adán y Eva gobernarían bajo la autoridad de Dios y gobernarían sobre la tierra. Pero al desobedecer a Dios y seguir la tentación de Satanás, el hombre dio su autoridad a quien obedeció. En otras palabras, obedeció a Satanás. Y al hacerlo, el hombre abdicó o cedió la autoridad que Dios le había dado. Y Satanás literalmente comenzó a gobernar en la tierra. Ahora, ¿puede pensar cómo sucedió esto? Quiero que vean conmigo una escritura muy importante en Lucas 4, versículos 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Obviamente, este tenía que ser un momento muy sobrenatural, donde todos los reinos de este mundo se le mostraron a Jesús en un momento. Y el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Por supuesto, la respuesta de Jesús fue, vete de mí, Satanás. La palabra de Dios dice, al Señor tu Dios adorarás. Satanás pasa a otra tentación diferente, pero notará algo muy interesante aquí en este pasaje. Jesús no corrigió lo que Satanás decía. En ese momento donde Satanás declaró, tengo toda la autoridad, todo el poder y toda la gloria de estos reinos de hombres, me pertenecen y puedo dárselos a quien yo quiera. Jesús no dijo, eso es una mentira, no es cierto, porque en realidad Satanás tenía los reinos de esta tierra, le pertenecían a él. ¿Cómo los consiguió? Porque cuando Adán decidió obedecer a Satanás en el jardín del Edén y
comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, literalmente se quitó la corona de autoridad que Dios le había dado sobre este mundo y se lo dio a Satanás. Le dio su autoridad a quien obedeció. Incluso en Juan capítulo 12:31, Jesús describió a Satanás como el gobernante de este mundo. Segunda de Corintios 4:4, Pablo llama a Satanás el Dios de este mundo. Primera de Juan 5:19, el apóstol Juan dice que el mundo entero está bajo el dominio del maligno, refiriéndose al diablo. Y si leemos Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, vemos aún más claramente cómo Adán en su pecado, en su elección de desobedecer a Dios, él abdicó o cedió su autoridad a quien él obedeció. Satanás se convirtió en la autoridad rebelde sobre la tierra. Como creador del hombre, Dios ahora tiene una elección dolorosa. Él ama al hombre. El hombre es el objeto de su amor. Así que, ¿qué va a hacer? El hombre ha elegido rebelarse contra su autoridad, prácticamente ha optado por volverse egoísta al pecado y se ha rebelado contra Dios, y ese pecado, ese egoísmo finalmente destruirá al hombre mismo. Dios tiene una opción ahora en este momento. ¿Es para destruir el objeto de su amor, para destruir al hombre y comenzar de nuevo? En vez de tener un universo defectuoso, corrompido por el pecado y ver que la creación se degrada, ¿va él a borrar todo y comenzar de nuevo? ¿O iniciará un plan largo y sumamente doloroso para sí mismo, para Dios mismo, pero finalmente un plan exitoso de redención para su creación? Afortunadamente, Dios no aniquiló a la humanidad. En cambio, eligió el camino más difícil, un camino de sacrificio, pero un camino que finalmente puede redimir al hombre. Aquí hay algo importante que notar. Todas las religiones del mundo que tienen que ver con el hombre que intenta alcanzar a Dios a través de una variedad de rituales, sacrificios, privaciones extremas, etc. Solo en el cristianismo vemos a Dios alcanzando al hombre. Porque la verdad es que no importa qué tan moral sea una persona, qué tan buenos, reflexivos, sacrificados sean, no pueden salvarse a sí mismos. No es suficiente. Pero cuando llegan a la fe en Jesucristo, el plan de redención de Dios para el hombre, realmente pueden salvarse. Aleluya. La posición de Dios como Rey de todo el universo nunca ha estado en duda. Nunca ha estado en cuestión. De hecho, puedo decirles en confianza con las Escrituras que si Dios nunca hubiera creado nada, Él seguiría siendo el Rey sobre todos. E incluso en el estado caído del hombre, Dios sigue siendo el Rey. Aunque Satanás está trabajando, engañando, es un mentiroso, tratando de destruir al hombre y rebelarse contra la autoridad justa de Dios. Aún con la incredulidad y la desobediencia del hombre, Dios sigue siendo el Rey. Aleluya. Y como Rey, en Génesis 3:15, Dios le dice a Adán y Eva: tengo un plan. Voy a enviar una semilla. Una semilla que no solo destruirá a Satanás, le aplastará la cabeza, sino que también te salvará. Afortunadamente, la caída del hombre no detiene ni retrasa a nuestro Dios ni el avance de su reino. Su plan, desde el comienzo de la creación, no fue alterado, no ha cambiado, y eso es atraer a todas las personas a una relación consigo mismo. Pero debido a la caída del hombre, se debe abrir un nuevo método y utilizarlo para redimir a su creación caída, permitiendo así que el hombre vuelva a relacionarse con Dios como su legítimo rey. El plan de Dios, el Rey Mesías, para nacer entre toda la humanidad. Aquí vemos
Al estudiar el Antiguo Testamento, cómo el plan desplegado de Dios comienza a trabajar hacia el último momento de la historia, toda la historia humana. Y estos primeros pasos los vemos como los pactos en desarrollo en el Antiguo Testamento. Existe el pacto edénico, adámico, noémico, abrámico, mosaico, palestino, el davídico. Todo eso fue un proceso de pactos. Dios no está probando cosas y luego falla y luego intenta algo nuevo. No, en realidad, a través de la revelación progresiva, Dios está guiando a los humanos, particularmente a la nación de Israel, a comprender que la ley no es suficiente. El hombre debe tener un Salvador. Y así en Génesis 12, muy específicamente, vemos el comienzo de Dios levantando un pueblo. Dios levantó al pueblo de Israel con un propósito muy especial. No porque fueran especiales, sino que fue a través de la nación de Israel que su rey Mesías, su última solución para la pérdida y quebrantamiento del hombre, debería nacer en esa nación. A medida que las cosas se desarrollan en el Antiguo Testamento, Dios nos da una y otra vez tipos proféticos de su deseo de gobernar con una relación entre su pueblo. Primero vemos que Él es el rey directo sobre su pueblo, lo que se llama teocracia, y fue para preparar un lugar para que naciera el Mesías venidero, profetizado en Isaías 9:6 al 7. Incluso al principio de su historia, Israel comenzó a rechazar a Dios como su rey, y en cambio querían un rey humano. Puede leerlo en muchos lugares del Antiguo Testamento. A lo largo de este tiempo, Dios tiene un solo plan, y ese es un plan para preparar al mundo entero para la venida de Dios el Hijo, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores.